Bueno, estamos en la porción 53 y le damos la bienvenida a todos los que están online, los que estamos acá también. Y estamos en el libro de Éxodo y vamos a buscar ahí el capítulo 20, el verso 20. Éxodo capítulo 20, verso 20. Dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ahora, este texto es un texto que aparentemente trae una contradicción. Claro, digo aparentemente porque si Dios inspiró a Moisés, pues es ilógico pensar que el propio, suponiendo, y lo que voy a explicar ahora, suponiendo que Dios sea malo, ¿ves? Y usted va a decir, ¿cómo yo suponiendo que Dios sea malo? Bueno, voy a explicar eso después. Pero suponiendo que Dios sea malo, es ilógico que Él mande a decir una cosa que lo contradiga Él mismo, ¿no? Nadie que manda a decir algo se contradice a sí mismo. Ahora, aunque parezca ilógico eso que yo dije de que Dios pareciera malo, pues hubo en la historia del cristianismo una mayoría de cristianos. No voy ahora a entrar en el tema si eran mayoría o no. En mi opinión eran mayoría y tengo las pruebas para demostrarlo. Pero habían, vamos a poner un grupo de cristianos, para parecerte ilógico esto que te voy a decir, pero había un grupo de cristianos que creía que el Dios del Antiguo Testamento, que creó los cielos y la tierra, era un demonio y era malo. Uno de los textos que ellos entendían que explicaba eso era este texto. Pero estos cristianos, que ya te dije, en mi opinión eran mayoría, porque por ahí tenemos la segunda temporada de la Biblia bien leída, ustedes lo pueden buscar ahí en el canal de YouTube, donde hacemos una explicación de lo que es, de dónde salió el texto bíblico y todos los textos que estaban paralelos. En uno de esos capítulos, esos episodios, explicamos que usted tiene, por ejemplo, 4 evangelios. Yo explicaba ahí que para tú hacer un libro de eso, en aquella época, tú necesitabas más de 20 ovejas para quitarle la piel, buscarte una persona que fuera buen escribano y supiera tinta y toda esa historia, cómo hacer la tinta, porque para escribir tú tienes que tener tinta. Primero, matar las ovejas. Primero, comprar las ovejas. Segundo, matar las ovejas. El proceso de quitarle la piel y preparar la piel para que se pueda servir para escribir. Segundo, la persona que va a escribir. Tercero, la tinta y todo lo que hace falta. O sea, que hacer un libro en aquella época, una carta simple, era un costo. Por eso es que muchas iglesias, por ejemplo, nunca leyeron a Pablo, nunca leyeron a Juan, nunca leyeron a Lucas. Hay iglesias que nunca tuvieron eso porque primero Lucas tuvo que comprar todo lo que necesitó para hacerle eso, para después escribirlo, para después entonces otra iglesia comprara todo lo que hacía falta para copiar eso en otro libro. Y por eso es que hoy en día, por ejemplo, muchos manuscritos no existen, porque se agarraba un manuscrito, se borraba y se escribía arriba de él. Con la ciencia hoy en día y la tecnología que tenemos, inclusive algunos de esos manuscritos que se borraron, hoy se pueden leer. Eso que se borró, se quedó ahí, que a simple vista no se ve, pero a infrarrojo y otras tonalidades sí se ve. Entonces, lo que quiero decir es que era un costo. Y una iglesia, una iglesia que pudiera tener los recursos,
se daba el lujo, era un lujo, se daba el lujo de comprar todo eso y hacer una copia de algunos de los libros de lo que hoy tenemos como Nuevo Testamento. Y segundo, de los libros que eran del Antiguo Testamento. O sea, hoy en día nosotros tenemos una Biblia donde está todo, en aquella época no. Había un libro para la Torá, había un libro para Josué, había un libro... Hay congregaciones que nunca tuvieron muchos de esos libros. Hay grupos que tuvieron cuando más el libro de Isaías. El libro de Isaías, por ejemplo, necesitaba más de 40 ovejas. Lo que quiero que tú mires, o sea, que tú te des cuenta que era un sacrificio tener alguno de esos libros. Bueno, tenemos entonces 4 evangelios, ¿no es así? Y tenemos más de 40 evangelios de estos grupos que te dije que creían que el Dios del Antiguo Testamento era malo. Por eso es que yo digo que eran mayoría. Y una de las grandes mentiras que a la humanidad le han colado el gol. Tú sabes cuando está el portero que parece que tiene todo amarrado en la portería y le meten el gol. Bueno, uno de los goles que nos han logrado colar en la historia del cristianismo es creer que esos grupos que después se conocieron como gnósticos, eran un grupito minúsculo. No puede haber sido un grupito minúsculo cuando tienen 10 veces más evangelio que los que tenemos nosotros. O sea, ellos dedicaron todos esos recursos para escribir todo eso, que nos han llegado hasta hoy. Hay otros que no llegaron, de lo que nos ha llegado hasta hoy. Por ejemplo, el apóstol Pablo en el libro de 2 de Tesalonicenses, en la carta a los Tesalonicenses, Pablo dice que algunos han escrito a su nombre y precisamente para que nadie le quede duda de lo que escribe Pablo, entonces Pablo firma de una forma específica. Decía, yo expliqué la vez pasada eso. Y Pablo escribía cerraba todas las cartas diciendo que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Para qué? Para que la gente supieran cuando veían eso que era Pablo el que había escrito. Y él se lo explica a los tesalonicenses. Así está en la segunda carta a los tesalonicenses. Si en tiempos de Pablo ya eso existía, ¿qué tú vas a dejar para 4 siglos después? Bueno, estos grupos, que ya te digo, la evidencia demuestra que eran mayoría, no minoría, como te hace ver la historia del cristianismo. Una historia del cristianismo que hicieron los católicos, porque la historia del cristianismo que tú conoces hoy es la que hicieron los católicos, y a partir de ahí ha escrito todo el mundo. Y los historiadores seguían por lo que escribieron los católicos. Ahora, si la iglesia en el siglo IV era mayoría gnóstica, porque todo eso estaba mezclado, no había un grupo que yo soy. Habían algunas personas que se habían desligado del pelotón, como los valentinianos, varios grupos, los expansionistas, que se habían desligado, pero otros se quedaron metidos ahí adentro, dentro del cristianismo. Hasta el siglo IV, que fue cuando la iglesia fue una institución. En todo ese tiempo, todo eso estaba mezclado. Si hoy tú tienes 10 veces más evangelio que de los oficiales, tienes cartas de Pablo que no escribió Pablo, tienes cartas de Pedro que no escribió Pedro, tienes una carta de Judas Iscariote. ¿En qué momento Judas escribió una? ¿En qué momento Judas escribió un evangelio? Bueno, hay un evangelio de Judas Iscariote, que se supone que lo escribió entre que traicionó a Jesús y que se murió. ¿Tú crees que eso sea lógico? Eso es ilógico. Bueno, los gnósticos creían eso, hicieron eso. Entonces, en medio de esa cantidad de mayoría de nombre cristiano, pero que eran falsos realmente. Por eso que tú ves que Pablo, cuando se despidió de ellos en el libro de Hechos, que viajó por esa zona del Asia Menor, les dijo, porque yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces
que no perdonarán el rebaño, y dentro de ustedes mismos se levantarán engañadores y mentirosos que traicionarán. Ahí mismo estaban esos traidores, abrazados de Pablo, llorando del cuello y con todo un dramatismo, que eran traidores. Y Pablo se los dice en la cara. Bueno, esas personas creían que el Dios del Antiguo Testamento era un demonio. ¿Por qué? Ellos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que sentencia, que se arrepiente, tiene cambios emocionales, ¿ves? Como que un día está alegre, otro día está triste. Como que sentencia, que es malo, que manda a la gente para ver que los juicios. Y Jesús es el verdadero, es bueno, que es el amor, ¿ves? Dios del amor. ¿Van ahí conmigo? Ahora, este texto que estábamos leyendo, mira, aparentemente hay una contradicción, y vas a ver. Entonces, por eso es que ellos dicen que el Dios del Antiguo Testamento era un demonio. Dice Moisés. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, o sea, no tengan miedo. ¿Ves? ¿Qué cosa es lo contrario a no tener miedo? Valor, ¿ves? Pero no tengan miedo. Porque para probaros vino Dios. ¿Ves? No puede ser bueno este Dios que vino a probarte. Según la interpretación de estos personajes cristianos que decían, ¿ves? No quiere decir que Moisés lo dijo. Ellos están diciendo lo que dijo. Ellos están reinterpretando lo que dijo Moisés. Porque para probarnos vino este Dios. Y para que su temor esté delante de vosotros. Espérate. Moisés le dice a ellos: no tengan miedo, porque él lo que quiere es que ustedes tengan miedo. Versión popular. ¿No ve que hay una contradicción ahí? Bueno, si ellos tuvieran razón, ya Dios ahí, al primero que hubiera matado es a Moisés, ¿no? Porque si él vino, si el plan de él es que la gente tenga miedo, eso es lo que quiere decir temor. Ahí. Si el plan de Dios es que la gente tenga miedo, ¿cómo Moisés va a venir y va a decir: no tengan miedo? O Moisés está mal, o Dios está mal. ¿Van a ir conmigo? Ahora, estos personajes cristianos tienen otro texto, por ejemplo, que lo van a comparar con este, que está en Primera de Juan 4:18, búsquenlo por ahí. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay miedo, no hay temor. Entonces, ¿cómo? ¿Ves? Dicen estos cristianos falsos. ¿Qué es lo que quería hacer el Dios ese del Antiguo Testamento? El Dios del Antiguo Testamento quiere que ellos tengan miedo. Moisés es más bueno que Dios, fíjate, porque Moisés quiere que ellos no tengan miedo, pero Dios quiere que ellos tengan miedo. Sin embargo, ¿qué enseña el Evangelio enseñado por Jesús? El amor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿qué es lo importante? El amor. El amor saca el temor, y como el amor saca el temor, ¿cómo aquel Dios quiere que la gente tenga temor delante de él? Entonces, aquel es un Dios de temor. ¿Van ahí? Por eso es que hoy le llamamos, fíjate si la iglesia era gnóstica en su mayoría, que ¿cómo se llama todos los escritos que tenemos antes de Cristo? Antiguo Testamento. ¿Y cómo se llaman los de la iglesia cristiana? Nuevo Testamento. Bueno, eso lo inventaron ellos. En la Biblia busca cuándo se le llamó a la escritura Antiguo Testamento. Jesús, cuando se refirió a ella, dijo: la ley, los salmos y los profetas. En versión hebrea eso se llama Tanakh. Torah, Nevin, Ketuvim. Un acróstico. La ley, los salmos y los profetas. ¿Están ahí conmigo? Jesús nunca le llamó a eso Antiguo Testamento.
Ahora, hay un pacto y hay un nuevo pacto que están descritos en la Escritura. Pero la Escritura no es el pacto. Entonces, la Escritura hace referencia al pacto. Y ese pacto es un testamento nuevo y un testamento, pero no la Escritura en sí. ¿Van ahí conmigo? Estos gnósticos le llamaron entonces a la Escritura antigua, al Tanakh, Antiguo Testamento. O sea, un testamento hecho por un Dios falso. Ellos dicen que el Dios que creó los cielos y la tierra fue un Dios falso. Porque fue una emanación falsa del verdadero Dios. Que el verdadero Dios tuvo una emanación buena, que fue ¿quién? Jesús. ¿Van ahí conmigo? Así que entonces lo que enseñó Jesús es Nuevo Testamento, los escritos, ya no la enseñanza. El escrito que habla de Jesús es Nuevo Testamento, y el escrito que habla del Dios antiguo falso es Antiguo Testamento. Ahora, no hay estudio teológico hoy en ningún lugar del planeta Tierra, dentro del mundo cristiano, que se pueda quitar de arriba, decirle a una cosa Antiguo Testamento y a la otra cosa Nuevo Testamento. Entonces te puedes dar cuenta la influencia tan grande que hizo este grupo. Es más, tenemos el nombre y el apellido de la persona que inventó esa fraseología, que se llamó Marción de Sinope. Él decía que el Dios del Antiguo Testamento, un demiurgo, que es una forma de decir la parte mala de Dios, el cáncer de Dios, por ejemplo, y a Jesús, que es el Dios del Nuevo Testamento. ¿Van ahí? Como hay cosas en el Nuevo Testamento que imagínate tú tienes, ¿qué tú haces entonces cuando Jesús dice que la ley, los salmos y los profetas hablan de él? Porque entonces el Dios malo habló de Jesús. ¿Qué tú haces? Bueno, ¿cómo Marción de Sinope resolvió eso? Muy simple. Todos esos libros del Nuevo Testamento él no los tenía como Nuevo Testamento. Él solamente tenía como Nuevo Testamento algunas cartas de Pablo que podía ver, y a eso le llamó Nuevo Testamento. Como ellos no eran una minoría como te quieren hacer ver los historiadores, sino que eran una mayoría realmente, esos conceptos de Marción de Sinope se metieron dentro del cristianismo, y la teología hoy y la interpretación bíblica de la iglesia no se puede quitar de arriba, que a una cosa se le llama Antiguo Testamento y la otra cosa se le llama Nuevo Testamento. ¿Van ahí conmigo? Pero ya te expliqué de dónde viene ese trauma, ¿ves? De textos como este que mencioné. Ahora vamos a entender el texto, porque como yo decía al principio, si ese Dios fuera malo, ¿cómo va a cometer esos errores? ¿Cómo va a cometer el error de él mismo decir que él es malo? ¿Ves? Ahora, el asunto está en que la palabra hebrea para temor o para miedo, bueno, para miedo es otra palabra, pero para temor es una palabra que, como yo siempre explico, tiene independencia del uso que tú le des. Te voy a poner un ejemplo. Tú tienes ahora que para poder hacer un trabajo determinado tienes que pasar determinados requisitos para hacer ese trabajo, ¿no es así? Y para hacer esos requisitos, para hacer ese trabajo, hay requisitos que son fuertes y hay requisitos que son suaves. Entonces tú ves el trabajo y tú dices, bueno, ese trabajo tal vez no sea muy bueno, no sea tan bueno.
Pero cuando tú ves los requisitos para llegar a agarrar ese trabajo, o para tener ese trabajo, y ves que son requisitos complicados, pues tú sabes, en dependencia de la complicación de esos requisitos, el tipo de persona que hace ese trabajo. ¿Van ahí conmigo? Si los requisitos son muchos, muy grandes, muy fuertes, y la persona simplemente no puede con esos requisitos, es porque los requisitos son mayores que él, ¿no es así? Si la persona que pasa esos requisitos agarra, o sea, los pasa, quiere decir que la persona es más fuerte que los requisitos. ¿Van conmigo? Ahora, cuando tú te ubicas en la persona, hay dos tipos de personas. Está la persona que en los requisitos ve un problema y está la persona que en los requisitos ve una oportunidad. Es como también el que sube una montaña. Tú ves una montaña y tú dices, oye, subir esa montaña no está fácil. Pero entonces te encuentras un alpinista que sube la montaña con unos tenis y con las manos ahí se agarra de una piedra y sube. Entonces, lo que tú viste un problema, él lo vio como ¿qué cosa? Como un reto, como una oportunidad. ¿Van ahí conmigo? Entonces, la palabra temor en hebreo tiene esa característica. Irá. Esa palabra, tú te presentas ante una situación y cuando tú ves la situación grande en candela y tú la ves como un problema, entonces ¿qué tú tienes? Miedo. Y la situación, y tú eres menor que la situación. Cuando tú ves la situación como grande, un problema, y tú la ves como un reto, como una oportunidad, ¿qué pasa? Que tú la enfrentas y ¿qué pasa contigo? Tú te creces en esa oportunidad. Es una oportunidad para crecer. Es una oportunidad para avanzar en la vida. Mientras que hay personas que ven la situación como un problema que le puede costar desastrosamente. O sea, uno lo miran desde una perspectiva negativa, otros lo miran desde una perspectiva positiva. Es el mismo temor, pero a uno le afecta y en otro es una oportunidad. Por ejemplo, estamos ahora en la fiesta de Yom Kippur. Tú tienes dos posibilidades, dos formas de presentarte ante Dios en Yom Kippur. Como una persona que tiene miedo al castigo que Dios le va a poner, porque has hecho cosas malas y vas a ser castigado. Pero también está la persona que ve eso como una oportunidad de presentarse ante Dios que castiga, que hace todo eso, y que precisamente, como hace todo eso, me está dando la oportunidad de venir ante Él para enmendar eso, para resolver el problema. ¿Entienden hasta ahí? Entonces está el que mira la relación con Dios como un castigo. Cuando tú miras la relación con Dios como un castigo, ¿qué pasa? Hay un tipo de temor. Cuando tú miras la relación con Dios como una oportunidad, ¿hay qué cosa? Otro tipo de temor. Hay un temor que es al castigo, a fallar, y hay un temor que es por la grandeza de Dios, imponente, pero a la vez es una oportunidad para eso. ¡Wow! ¿Hay temor? Claro que tengo temor igual que la otra persona, pero para mí ese temor es una oportunidad en que vengo a Dios. Y la otra persona es una oportunidad para irse para atrás. Así que cuando tú miras en este texto, dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis. ¿A qué se está refiriendo Moisés? Dios no te va, Él es grande, Él es exceso, echa miedo. Mira, el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí. Y aquello, el monte, agarró candela. ¿Usted sabe lo que es candela? En un monte completo, echando candela. Trueno, terremoto,
quién no tiene miedo? Moisés entonces que dice, esto está duro, pero no tengas miedo. ¿Por qué no tengas miedo? Porque es una oportunidad que tenemos que nadie en este planeta Tierra tiene de presentarse ante el Dios que es tan grande. Nadie tiene esa oportunidad. Entonces, no tengas miedo porque no es para castigarte. Porque si fuera para castigarte, ya Dios te hubiera castigado. Entonces, ese Dios que vieron los gnósticos y ese Dios que vieron esos cristianos, que era malo porque castigaba, en realidad es lo contrario. Porque si Dios en realidad te quiere castigar, ¿en qué momento Dios castigó a Sodoma y Gomorra? Así. Punto. Te castigo. Dice el apóstol Pablo en una ocasión, ¿acaso puede el barro altercar con el alfarero? O sea, tú ves un alfarero haciendo un barro, bum, bum, y de buena primera él lo mira y no quedó como tiene que quedar. ¿Qué hace? Lo rompe y después lo ve. Y el barro, ¡ay, no me rompa! ¡Ay, no, ya te rompí! O sea, ¿quién va a altercar con Dios? Entonces Moisés dice, no tengan miedo, porque esto no es para castigarte. O sea, tenemos la oportunidad de estar aquí. Claro, si estamos ante la majestad del Todopoderoso, esto tiene que tener candela, esto tiene que tener... Estás hablando con el creador del universo. Los cielos no lo pueden contener. No hay nada que lo pueda encerrar. Claro que tiene que tener candela, tiene que haber terremoto, tiene que haber todo. Pero esto es una oportunidad para venir ante Él. ¿Van ahí conmigo? ¿Y qué dice Dios después? Porque para probaros vino Dios. ¿Probaros a quién? A ellos mismos. Pero para Dios conocerlos a ellos o para que ellos se conozcan a ellos mismos. Para que ellos se conozcan a ellos mismos y entiendan que tienen esa oportunidad de pararse ante Dios. ¿Ves? Ahora tengo esta oportunidad. ¿En qué momento Israel había tenido esa oportunidad? El pueblo de Israel. Ellos estuvieron 400 años en Egipto, pero ninguno de ellos tuvo esa oportunidad. ¿Por qué ellos estuvieron 400 años en Egipto? Contando la historia de Jacob, la historia de Isaac, la historia de Abraham, pero ellos no habían tenido un encuentro con Dios como lo que pasó en el monte Sinaí. ¿Ya entienden hasta ahí? Esa oportunidad no la habían tenido. Entonces ellos necesitaban probarse a sí mismos y decir, bueno, perdón un momentico, Dios nos ama. Porque para tener la oportunidad de pararse ante Él y tener este monte temblando y tener esto en candela y tener toda esta situación y encima de eso seguir parado, Dios tiene que amarnos. Entonces, ¿qué es lo que estaban analizando estos estúpidos? Porque eran estúpidos, demonios, como dice Pablo, que se hacían pasar por cristianos y que entendieron que lo que está diciendo ahí, que Dios está echando miedo. Porque hay que no conocer a Dios. Porque Israel enseguida entendió. Dice, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Cuál temor? O sea, ¿te está castigando? No te está castigando. Entonces, ¿cuál temor es el que tiene que estar delante de ti? El temor de la grandeza de Dios, pero no el temor que me domina a mí para alejarme de Dios, sino el temor para yo entender que estoy delante del Todopoderoso y que delante del Todopoderoso no está cualquiera, pero que ese Todopoderoso ha querido en su infinito amor y misericordia que yo esté ahí. Entonces, no es que tú no sientas temor, sino es que el temor no te conquiste en tu mente y en tu corazón a favor de temerle a Dios y de alejarme de Dios porque entonces le temo. Sino es de temor a Dios porque reconoce su grandeza, como el alpinista que se para delante de una montaña y mira para arriba y dice, wow, esta montaña está dura, pero precisamente porque está dura
Precisamente porque está difícil es que lo voy a subir. A veces tú ves alpinistas subiendo montañas que tú dices, pero no te das cuenta que no. ¿Y qué te dicen ellos? No, es que me estoy probando a mí mismo. ¿Ya entiendes? Es lo mismo. Porque Dios quiere que el ser humano sea capaz de probarse a sí mismo y entender que Dios te ama. Entonces, cuando nosotros llegamos a la fiesta de Yom Kippur, si tú quitas esa fiesta de ahí, no tienes la oportunidad de entender todo esto. Tú te lo imaginas, pero no tienes la oportunidad de entenderlo prácticamente. Recuerda que todas las fiestas de Dios, aparte de ser un calendario que nos van a ubicar en tiempo y espacio en esta creación, también son un programa metodológico de enseñanza. De enseñanza práctica a través de símbolos y a través de recursos mnemotécnicos, de recursos prácticos, manuales. Cuando tú agarras tú te imaginas los discípulos, mira tú qué clase de enseñanza es esa, los discípulos sentados en una mesa y de buena primera Jesús agarra una copa y dice, esta es mi sangre. ¿Qué cosa es eso? Un recurso mnemotécnico, pedagogía al 100%. ¡Wow! Y después que hizo con la copa, que eso es su sangre, se la dio, tómenla, porque esa es mi sangre que es derramada por ustedes. Tú dices, bueno, espérate, para que ese vino esté ahí, la uva tuvo que cacharse, la uva tuvo que comprimirse, tuvo que botar en el lagar todo el extracto. Entonces te das cuenta que lo que él iba a pasar era una cosa, ¿ves? Algo tremendo, difícil y sumamente complicado. Entonces te está ilustrando, todas las fiestas te ilustran de forma práctica, vivida, las situaciones espirituales que solamente pertenecen al mundo espiritual, pero que de una forma práctica se te llevan al mundo físico. Creado no por un hombre que inventó una fiesta, sino por el propio Dios que inventó la fiesta. Porque cuando tú estás celebrando una fiesta bíblica, tú estás celebrando una cosa que inventó Dios. ¿Van ahí conmigo? Por ejemplo, ahora tú tienes en estos días, dentro de poco, ¿no? Me parece a mí, tenemos Halloween. Y tenemos un dilema, porque entonces hay cristianos que no lo celebran porque dicen eso es diabólico. Pero hay otros cristianos que sí. Bueno, por ahí yo tengo un panfleto de unos cristianos que te demuestran, en su opinión, claro está, que la fiesta de Halloween es bíblica. No, porque esto es esto y el triquitraca ese, que ¿cómo es ese? El tiquitaqui ese que dicen los muchachos cuando vienen a pedir caramelo. Eso es una frase y te explican la frase y te arman una frase bíblica de eso que dicen. ¿Por qué tenemos esa complicación? Porque lo inventó un hombre. ¿Me copian ahí? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Jesús celebró Halloween? No, no celebró Halloween. Tú tienes las fiestas bíblicas que las inventó Dios. Si las fiestas que inventan los hombres son buenas algunas, ¿cómo tú crees que sean las fiestas que inventa Dios? Excelente en todos los sentidos. ¿Van ahí conmigo? Así que la fiesta de Yom Kippur, una de las cosas que tiene, y por eso el tema del temor es tan importante en la fiesta de Yom Kippur, y comienza con aquel anuncio de las trompetas, prepárate para lo que viene, ¿ves? Y tú llegas al juicio ¿de quién? Del Todopoderoso. Se supone que tú deberías estar en ese juicio con miedo, ¿no es así? Pero tú oyes a Moisés que te dice, no temas. ¿Por qué no temas? Porque no es, si Dios quisiera castigarte, ya te hubiera castigado. Te está dando la oportunidad de venir ante Él. Te está dando la oportunidad que reconozcas y mires la situación. Y que en esa situación tú
visualices, entiendas que un día en la historia tú te vas a tener que parar delante de Él en un juicio final. Ya sea porque te moriste o ya sea porque se acabó el mundo. Entonces eso te está ilustrando que vas a un juicio ¿con quién? Con el juez de jueces, con el Señor de señores, con el Rey de reyes, con el Creador de creadores, con el justo de justos. O sea, con la magnificencia, el Elohim. Ahora, cuando tú llegas a juicio, entonces ese Elohim, ese poderoso, te está diciendo, no temas. Este temor es para que tú entiendas, para que te pruebe a ti mismo, de que yo simplemente, mi intención no es juzgarte. Pero si tú perseveras en lo malo, te agarra el castigo. Entonces, mi intención, ¿qué cosa es? Te soné una trompeta para que te alarmara. Llevas 10 días en función de arrepentimiento. Y todavía llega el día de Yom Kippur y es momento de juicio. Hay oportunidad todavía. ¿Van ahí conmigo? Entonces es presentarse delante de Él sabiendo que tenemos temor porque estamos delante de la magnificencia, pero es un temor solamente por su magnificencia. A la vez es una alegría porque nos probamos a nosotros mismos que podemos estar delante de Él. En este caso no por los méritos de nosotros, sino por la gracia de Él. Estos grupos de cristianos de aquella época decían que la gracia se manifestó con Jesús cuando nació en Belén. Ahora, ¿tú crees que aquí no había gracia de Dios? Que Moisés le está diciendo a ellos, oye, no teman que salimos de Egipto, nos trajeron hasta aquí, es porque nos quieren. ¿Cómo deberían estar esa gente en ese momento? Súper alegre. ¿Por qué? Porque estás delante de la persona que más temor infunde en este mundo por su grandeza, por su omnipresencia, omnipotencia y todo su omni de todo. ¿Pero por qué? Por su gracia. Estás delante de Él. Entonces, ¿no había gracia aquí? ¿Cómo tú vas a interpretar que con Dios en algún momento no hay gracia? Monte, en el jardín del Edén, Dios le dice a Adán, el día que comas de esto, ¿qué pasa? Ciertamente morirás. ¿No es así? Adán comió y dice, y se paseaba Dios por el huerto y llamó a Adán. O sea, Dios no sabía que él había pecado. No, en versión hispana, nosotros diríamos, se está haciendo el de la vista gorda. O sea, Dios hizo así, y se paseó por el jardín del Edén como si nada estuviera pasando, como si él no supiera nada. Y después dijo, Adán, oye, y Adán, ¿qué tenía Adán? ¿Miedo a qué? Al castigo, ¿no es así? ¿Y qué fue lo que le vino? Castigo. Pero Adán no pudo entender que Dios estaba paseándose precisamente porque le está dando la oportunidad de arrepentirse. Y que él llame a Dios y dice, permiso, Dios mío, permiso. Mira, yo me comí esto, perdóname. En vez de echarle la culpa a Eva, que en definitiva Dios no le dijo a Eva que no comiera del árbol de la vida, del árbol del fruto del bien. Dios le dijo a Eva que comiera eso. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a Adán, no a Eva. ¿Qué hizo Adán? La mujer que tú me diste. O sea, cometiste el primer fallo, que fue darme una mujer. Si yo no te la pedí, porque Adán pidió mujer, Adán no la pidió. Yo no te la pedí. ¿Quién es el culpable de que yo haya comido? Tú, que me diste la mujer. Si tú no me hubieras dado mujer, yo no hubiera comido.
porque el árbol estaba ahí y yo nunca me lo había comido. Es más, yo no fui a comérmelo. Todo está en culpa de la mujer esta. Clase de desgracia esta. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Bueno, ahora hay sentencia para todo el mundo. Porque yo dije que el que comiera de eso moriría. O sea, te di la oportunidad de que ese temor, entendieras en ese temor, wow, si Él, que lo sabe todo, que creó los cielos y la... Porque si alguien sabía si alguien sabía que Dios lo hizo todo y creó todo, ¿quién fue? Adán, ¿no es así? Hoy los científicos se debaten en si esto fue normal o si Dios lo creó. Adán no tenía ese problema. Adán sí sabía que fue Dios, porque ahí no había más nadie. ¿Van ahí conmigo? Entonces, él tenía que haber entendido. Bueno, espérate un momentico. Si este Dios que creó todas las cosas está paseándose en el huerto, pues esta es una oportunidad que yo tengo de ser perdonado. Porque si no, ya me hubiera sentenciado. Ahora, él se hizo, como decimos allá en Cuba, se hizo el chivo con tontera. Trató de resolver el problema con las matas de higuera, se hizo ropa, se hizo hoja, se hizo delantal, trató de... Entonces, la gracia de Dios siempre ha existido. No hay forma de relacionarse con Dios para nosotros los seres humanos que no sea por la gracia de Dios. Bueno, estos cristianos de esa época que debían haber entendido eso por la enseñanza de Jesús. Ellos no entendieron eso. Ellos entendieron que Dios del Antiguo Testamento no tenía ni gracia ni tenía nada. ¿Por qué? Simple. Porque ellos estaban en la posición en que Moisés le dijo al pueblo que no estuviera. Moisés le dijo al pueblo, no temáis. Este Dios no es malo, no temáis. Porque el temor que Él quiere y que Él produce, que es natural por la grandeza de Él, por su naturaleza, y para poder hablar con nosotros tiene que entonces manifestarse. Ese temor que produce su presencia, Él no quiere que ustedes la tengan. Él lo que quiere es que ustedes se prueben y entiendan que Él los ama. Al revés. Ahora, ¿los apóstoles entendieron eso? Sí, los apóstoles entendieron eso. Hubo cristianos que entendieron esa enseñanza de los apóstoles. Hubo cristianos que entendieron esa enseñanza de los apóstoles. Pero también hubo estos tipos de cristianos falsos que no entendieron eso. Y si hoy en la iglesia hay un rechazo a todo lo que está en el famoso Antiguo Testamento, que no saben ni explicar por qué ese rechazo, eso viene de ese gnosticismo cristiano que durante siglos ha penetrado las doctrinas cristianas hasta hoy. Pero nosotros tenemos que entender que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios si existiera Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo. Porque ¿quién se paseó por el Edén? Si Dios es eterno, ¿cómo tú te paseas por el Edén? ¿Cómo tú puedes caminar entre las matas del Edén para pasearte? Ese es Jesús. Porque Jesús es la encarnación del propio Dios. Por eso es el Hijo de Dios. Entonces, por eso es que los apóstoles entendieron que es la expresión suprema de la gracia de Dios. Porque Dios se redujo a una expresión tan pequeña. ¿Qué dice el texto más leído de todo el Nuevo Testamento? ¿Qué dice el texto más leído? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, porque no es lo mismo aparecer en el Edén que nacer de una mujer. Que crecer como niño y vivir como ser humano con todas las necesidades que tienen los seres humanos, como mismo tenemos nosotros hasta hoy.
¿O tú crees que en 30 años Jesús nunca tuvo un catarro? Esa es la vida normal de los seres humanos. Si Jesús tuvo hambre, ¿no puede haber tenido catarro? Todo eso es normal. O sea, Él se disminuyó a la máxima expresión. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, Dios nunca ha querido que aunque sabe que lo produce, que su presencia te produzca un miedo del castigo, sino que su presencia te produzca el temor de la grandeza de Él, pero a la vez la oportunidad que Él te da de venir ante Él. Así que en este texto con que comenzamos, el pueblo de Israel en el monte Sinaí, en todo ese momento, Dios los llevó hasta ahí y Dios se manifestó de esa manera precisamente para que ellos entendieran cuánto Él les amaba. Porque eso es lo que Dios ha querido siempre con el ser humano, que el ser humano entienda que Él le ama. Dios pudiera castigarte, ¿sí? Si Dios para castigarte lo único que tiene que hacer es quitarte el aliento. Más nada. Ya. Hay personas que dicen, no, pero yo no creo en Dios. Y bueno, ya era para que dejaras de respirar ahí mismo. ¿Tú no crees en Dios? ¿A ti no te interesa Dios? Era para que dejaras de respirar ahí mismo. Si tú respiras es precisamente porque Dios te ama y quiere que en algún momento tú cambies esa perspectiva. Ahora, eso no quiere decir que no va a haber castigo. ¿Van ahí? Si hay castigo. Dios le dijo a este mismo pueblo de Israel, si haces todo lo que te digo, tendrás bendición. Si haces lo contrario, tendrás ¿qué cosa? Maldición. Se supone que la tierra va a germinar, se supone que va a llover. Bueno, si tú haces lo contrario, ni va a llover, ni va a germinar la tierra. Se supone que todos los enemigos tuyos se alejen, pero si estás en maldición, todos los enemigos se van a acercar. Es al revés. Todo es al revés. ¿Por qué? Porque Dios lo que le interesa es simplemente que tú entiendas que de eliminarte, Él te puede eliminar, pero Él no te elimina porque te ama. Y cada vez que tú tienes oportunidad para respirar, cada vez que tú tienes oportunidad de abrir los ojos, cada vez que tú tienes oportunidad de pensar, de reflexionar, cada vez que tú dices, estoy aquí, sí, gracias a ¿quién? A Dios. ¿Por qué? Porque no me ha eliminado. ¿Su grandeza está ahí? Sí. ¿Su potencia está ahí? Sí. Pero precisamente porque reconozco su grandeza y reconozco su potencia, es que entiendo que Él me ama. Porque esa potencia y todo eso es para destruirme. ¿Tú te imaginas que el pueblo de Israel estaba delante del monte Sinaí, aquello temblando en candela, pero donde ellos están parados no llega el terremoto? Donde ellos están parados no llega la candela. Tú dices, ¿pero qué cosa es esto? ¿Por qué no llega? Por gracia. Porque yo lo que quiero es que tú entiendas que te amo. Y que todo es al revés de como tú lo puedes pensar. Dios nos bendiga entonces en esta tarde. Y que podamos entonces entender que un día como esto, en que estamos en Yom Kippur, que viene mañana, es una oportunidad para reflexionar y pensar en esa grandeza de Dios. Y fíjate que esta fiesta, esta situación, esto que pasó en el Yom Kippur, en el monte Sinaí, está íntimamente relacionado con estas fiestas de otoño también. O sea, esto está pasando en estos días. Porque todas esas fiestas de otoño están relacionadas con esa entrega de la Torah. Bendiciones para todos.